Bien, el primer ejercicio pide determinar el centroide de la figura. La figura es un elemento compuesto porque no es una figura geométrica de una sola forma, sino que se encuentran en ella siempre elementos de diferentes formas. O, dicho de otra manera, nosotros podemos dividir ese mismo elemento en diferentes partes. Lo importante para este tipo de ejercicio es que cuando nosotros queremos determinar el centroide de una figura compuesta, donde las figuras geométricas que aparecen son sólidos y son vacíos al mismo tiempo, tenemos que diferenciar eso en nuestro esquema de cálculo. Es bastante sencillo y si nosotros hacemos de manera ordenada es muy rápido de poder resolver. Pero sí tenemos que tener en cuenta cuál es la figura geométrica que nosotros tenemos en mente y ver si realmente la condición que nosotros adoptamos cumple con esa expresión. Por ejemplo, el resultado que es esta figura geométrica, yo puedo dividirla en un triángulo de esta manera y considerar que yo a este elemento le resto la circunferencia pequeña que se encuentra en este punto. Entonces, al hacer la diferencia entre estas dos figuras, yo voy a obtener obviamente la figura que está, en este caso, sombreada en el gráfico. Otra forma también que yo puedo hacer el mismo elemento, es decir, yo puedo considerar que esto es, por ejemplo, un triángulo rectángulo. Primeramente, a eso yo le sumo, perdón, yo puedo tener un triángulo rectángulo, a esto yo le puedo sumar otro triángulo rectángulo, que es esta figura, y después obviamente restarle la circunferencia pequeña que sería el vacío que está más o menos en la posición dada. Entonces cualquiera de las formas que yo divida el elemento me va a dar siempre el mismo resultado, pero tengo que tener en cuenta que los elementos que yo voy dividiendo de manera simple, que son figuras geométricas conocidas y que mediante tablas se pueden entender los centroides de esas figuras conocidas, tienen que al final sumar un mismo elemento que es la figura compuesta que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, para poder hallar el centroide, lo que se va haciendo es seguir el esquema. Este esquema de abajo que les muestra acá siempre son los datos del ejercicio, que es justamente la posición de los centroides a partir de las características geométricas de cada elemento, ¿verdad? Donde está ubicado el centroide en X, en Y, a partir de las dimensiones que aparecen en el gráfico, ¿verdad? Donde A, B son la distancia hasta el vértice, y este sería la base, y la altura que es este elemento. Y el valor del área correspondiente. Entonces, yo voy a resolver siguiendo este esquema que está acá, para que haya una diferencia nomás en el cálculo, que puedan ver. Pero al final, la forma que ustedes adopten va a ser el mismo. Esto va a tener, obviamente, a partir de mi referencia, va a tener una X1, voy a llamarle acá la posición del centroide, va a tener una Y1, este va a tener una Y2, y esto va a tener, a partir de mi posición de referencia, va a tener otra X2. Siempre respecto a mi origen. Y obviamente este también tiene una posición de ubicación de la X3 y la Y3. Entonces cada una de las figuras que yo voy a considerar va a tener un nombre distinto, ¿verdad? Para poder entender cuál es el elemento que nosotros estamos haciendo. Entonces generalmente para hacer de manera ordenada nosotros dividimos en un cuadro, ¿verdad? Hacer por ejemplo figura, elegimos la figura que nosotros vamos a hacer. A partir de ahí nosotros determinamos las coordenadas individuales de cada elemento X e Y, y después obtenemos el valor del área de la figura, que es obviamente, por ser una figura geométrica conocida, podemos obtener su valor de figura A. Y después hacemos las multiplicaciones, X sub Y por A sub y el valor de Y sub Y, Y sub Y por A sub. Y con eso después nosotros completamos el valor de obtener ya el valor del centroide de la figura. Entonces voy a hacer el gráfico de, sería este triángulo rectángulo, donde yo tengo que fijarme, el centroide de un triángulo rectángulo siempre es a un tercio de la base y a un tercio de la altura a partir del ángulo recto. Es decir, nuestra condición sería esta. Tenemos el triángulo rectángulo y esta posición es la que nosotros generalmente conocemos.
X media va a ser un tercio de la base y media va a ser un tercio de la altura, donde esto representa obviamente la base y la altura del elemento. Y obviamente el valor del área ya sabemos que es base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Entonces, la base de mi figura para este triángulo rectángulo, creo que no me da luego cuánto vale. A ver por si es que me da. No, creo que no me da la posición donde está el vértice de manera vertical. O sea que sí o sí tengo que usar el dato más que me da la figura. O sea, aplicar esta condición de acá. 1 y 2. Entonces, para este ejercicio netamente tengo que aplicar la expresión que me da el gráfico. Donde el valor del centroide en X, teniendo siempre en cuenta que acá está mi eje Y y mi eje X, la posición del centroide X1 tendría que estar por acá más o menos, y la posición del centroide Y1. En este caso la figura tiene que ser una figura, perdón, la fórmula dice que es un tercio ¿Por qué no me muestra dónde está la posición del vértice? No sé si es que esa es la posición del vértice. Lo que no sé en este ejercicio es si esta posición, aparentemente este no es la posición del vértice. Por ende, este triángulo no puedo conocer su coordenada en X porque no conozco esta distancia, que sería mi dimensión A de la figura. Mm, Tengo la altura, tengo la base, pero no tengo el valor de la coordenada en X. Bueno, vamos a considerar que esta distancia de 180 milímetros es la misma que coincide en este punto, porque no me marca si es que es más a la izquierda, en el gráfico muestra eso. Debería de tener un valor de referencia hasta este punto para poder hacer la determinación del centroide. Bien, vamos a adoptar de que A vale, para nuestra figura, es igual a 180 y B vale 300. Entonces, al aplicar la fórmula de la posición de X del centroide va a ser 180 más 300 por un tercio, que es la fórmula que tenemos acá a la izquierda. Y el valor de Y va a ser un tercio por 180, que sería la altura que nosotros tenemos acá. O sea, H es igual a 180. Y el valor del área, que es base por altura sobre 2. Es decir, en este caso la base vale 300 por altura, que es 180 sobre 2. Entonces, en mi cálculo, un momentito, en mi calculadora, en mi cálculo sería entonces un tercio por 180 más 300, que es 160. Entonces, en este caso, este vale 160, este vale un tercio por 180, que es 60, y este que es 300 por 180 dividido 2,
27.000. Entonces, para obtener cada expresión del centroide en conjunto, lo que nosotros tenemos que llegar es a obtener x media va a ser sumatoria de x sub i por a sub i sobre sumatoria de áreas. Entonces lo que hacemos es, para completar y hacer mucho más fácil, hacemos el producto ya establecido entre x sub i por a sub i, que sería multiplicar la coordenada x de la figura de su centroide por su área y ir completándola. Y lo mismo hacer la multiplicación de la coordenada y por el área de la figura para después utilizarlo directamente como expresión dada. Entonces en este caso eh, sería tener 160 por 27.000. Sería 43.200, eran 4 ceros, sí. Y lo mismo, hacer la multiplicación de 60 por 27.000 y eso me da 162.000. Y en la figura que en este caso tenemos que es la circunferencia, esto está desplazado con respecto a los ejes y el eje X. Por ende, nosotros tenemos que saber dónde está ubicado su centroide. El centroide de la circunferencia está ubicado en el centro mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso sería a una posición de x igual a 180, x2, este sería y2. O sea, esto vale directamente 180, esto vale 90. Y acá es donde nosotros hacemos la diferenciación en términos del área. No cambiamos la posición o los signos de las coordenadas, pero como nosotros consideramos que el área se tiene que restar para obtener la figura compuesta, nosotros le consideramos un signo negativo al elemento. Es decir, en este caso cuando calculamos el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, en este caso sería entonces pi por 60 al cuadrado sobre 4. Nosotros le cambiamos el valor del signo del área y no le consideramos positivo, le consideramos negativo. Entonces en este caso sería pi por 60 al cuadrado sobre 4. Que para nosotros sería entonces 2827,43. Y hacemos la multiplicación. Ese mismo valor multiplicamos por 180 y nos da, ya escribimos acá de manera, sería 162.000 pi, bien, un cero de más. Y si yo hago, en este caso, 900 pi por 90 es 81.000. Pero obviamente esto va a salir con signo negativo porque las coordenadas son positivas y al hacer la multiplicación por el área, que es negativa, entonces todo se convierte en negativo. Entonces, estas columnas que están acá a mí me sirve para poder sumar completamente toda esta columna. Es decir, yo voy a sumar ahora y obtener el total de x sub i por a sub i, voy a obtener el total de y sub i por a sub i. Al igual que voy a obtener el total de áreas. Es decir, sumar todas estas columnas entre sí. Por columna voy a obtener la suma total de estos elementos. Entonces, para el primer caso va a ser 27.000 menos 900 pi. Y esto me da 21.172,56. 21.172,56. 24.000. Después hago lo mismo para calcular, en este caso, este es 43.000 menos 162.000 por pi. Y esto es 381.000
99. Y en el otro sería 162 menos 81.000 por pi. 136.550,99. Entonces, obtener el centroide va a ser directamente aplicar la razón entre 381, 61,99 sobre 24.172,56. Sería el centroide medio, que sería en este caso la sumatoria de x sub i por a sub i dividido la sumatoria de áreas que yo ya tengo acá. Y el valor de i media también sería entonces 136.550,99 sobre 24.172,56. Entonces hago los cálculos. 24.172,56. Y esto me da como 157,66. Y en este caso, este valor de acá sería 136.5530,99 dividido 24.172,56. 56,49. Entonces, nuestra figura, el centroide estaría ubicado aproximadamente por acá. Es decir, está en un punto donde no está ni llegando a 180 y está por debajo de los 90. Entonces, si tenemos una figura donde descomponemos en mayores cantidades de figuras geométricas conocidas, entonces tenemos que considerar cada una de las figuras y si existen vacíos o elementos que tengan que sacarse de la figura compuesta, entonces nosotros le consideramos con área negativa. Esa es la única condición para poder determinar el centroide. Que si es un vacío, entonces nosotros le consideramos no en las coordenadas, sino en el área un signo negativo para indicar que es justamente un vacío. ¿Se entendió? ¿Consultas? Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio.